En esta computadora no funciona la cámara, por lo tanto, pues no me podrán ver. Lo lamento mucho. Muchísimas gracias, Rocío, por haber aceptado mi invitación para impartir aquí una conferencia en esta nueva edición, pues, del curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Entonces, sin más preámbulos, voy a leer el currículum que nos enviaste un poco para presentarte, pues, aquí a los estudiantes de este curso y a las demás personas que a lo mejor se van a conectar, pues, en Facebook. Rocío Calzado es arquitecta y es urbanista, afincada en París, con un máster de arquitectura y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en política urbana europea y transición ecológica en Sciences Po París. En el 2019 ha recibido la beca de la Fundación Norman Foster y la beca SER, felicidades, Rocío, para realizar una investigación en el Tokyo Tech sobre cómo los sistemas de infraestructuras existentes podrían impulsar el cambio hacia modelos urbanos más sostenibles. Un año más tarde se ha unido al Observatorio de Movilidad Urbana mientras trabajaba sobre su tesis de maestría L'Agora Máquina, nominada en el 2020 por la Fundación Mies van der Rohe para los premios de arquitectura para jóvenes talentos. A través de esta tesis de máster recibió la oportunidad de unirse al estudio holandés de arquitectura y urbanismo MBRDB, desarrollando un proyecto que estudia los efectos de la movilidad urbana aérea en las ciudades. En el 2021 trabajó como directora de proyectos en el estudio de urbanismo ACLA, donde se encargó de diferentes proyectos de desarrollo urbano en Francia. El trabajo de Rocío Calzado ha sido publicado en diferentes revistas especializadas y ha participado como ponente en diferentes conferencias y congresos internacionales. El trabajo de esta conferencia es parte de un proyecto financiado por la Universidad Sciences Po para desarrollar una investigación sobre la política de vivienda en un contexto de un nuevo régimen climático con la regeneración urbana de Corviale como caso de estudio. Rocío, bienvenida, te paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Graciano, por la presentación y gracias a todos los asistentes por estar aquí. Como Graciano ha explicado, voy a presentar ahora los resultados finales de este proyecto que he desarrollado a lo largo de 2 años con un periodo de unos 4 meses de misión en Roma estudiando este edificio de vivienda social. Entonces, este proyecto lo monto a través de un poco lo que ha sido este camino académico, donde primero he estudiado arquitectura, pero luego he entrado en contacto con el estudio de las ciencias sociales y más en concreto de la ciencia política, lo que me lleva para entender a la ciencia política a preguntarme en qué medida o cómo es la arquitectura política. Entonces, con esta pregunta se la lanzo a ustedes. ¿Es la arquitectura política? Entonces querría saber si alguno de los asistentes tiene alguna respuesta o quiere lanzarse a expresar su opinión a través de esta provocación o de esta proposición con la que intento abrir esta conferencia. Y si no, quizás lo podemos hacer también al final de la ponencia. Yo digo que sí. Tenemos un sí. ¿Alguna elaboración? Bueno, continúo con esto, pero digamos que este estudio, la idea de fondo reside ahí. ¿En qué medida es política la arquitectura? Y esto lo hago porque necesito, para poder entender las ciencias sociales como arquitecta, esta es la primera pregunta en la que me enfrento. Entonces, para explorar y para empezar a trabajar en esta pregunta, me intereso por el tema de vivienda y de vivienda pública, que evidentemente tiene unas resonancias políticas mayores que otros temas de arquitectura. Esto no es solo a través esto no es solo a través de un interés intelectual, sino a través de la experiencia propia como urbanista, porque yo ya había trabajado como urbanista, había trabajado en proyectos de desarrollo urbano y más concretamente en proyectos de regeneración urbana que habían conllevado la demolición de bloques de vivienda, con una ambición de regeneración y de crear más
mixité social, que lo llaman aquí en Francia, en algunos barrios en el norte de París. El problema es que enfrentarse como urbanista a ejercicios de demolición urbana, sobre todo de vivienda social, en 2023, con el tema del cambio climático ya sobre los hombros, me empezaba a generar muchas dudas. Y entonces, a raíz de ahí, empecé a preguntar cómo es que demolemos estos edificios, no tenemos otras opciones. Y a través de esto recibí sobre todo respuestas como, no, esta decisión está ya tomada, estos edificios se van a demoler y vamos a hacer otro tipo de barrio. Y entonces me empecé a interesar cómo, vale, quién toma este tipo de decisión y cómo se toman estos tipos de decisiones de demolición. Lo cual formuló un poco, ya más en concreto, la pregunta teórica con la que desarrollo este estudio. Voy a compartir mi presentación que he preparado para apoyar de manera gráfica este trabajo. ¿Está compartiéndose ahora? No sé si la ven. Se está cargando. Ah, vale, genial. Ahora sí se ve. Perfecto. A ver. Aquí. Vale. Bueno, entonces para explorar estas ideas, ¿cuál es la relación entre arquitectura y política y por qué y cuál es el proceso de toma de decisión de proyectos de regeneración urbana o de demolición? Me acerco a un caso, el Corviale, que es un edificio de vivienda colectiva en las afueras de Roma, que a pesar de tener todas las características para ser demolido, no lo ha sido. Y en el cual existen 40 años, digamos, de historia, en el que ese proceso de demolición siempre se ha puesto sobre la mesa y se ha ido echando para atrás. Entonces, esta presentación la he dividido en una pequeña introducción sobre qué son los edificios de vivienda colectiva y de dónde y cuál es su origen, cuál es el marco teórico sobre el que apoyo esta presentación y cuál es el caso de estudio Corviale al que llegaré al final de mi presentación para después explicar el método de análisis y las conclusiones. Entonces, ¿por qué empiezo esta presentación no desde el caso de Corviale, sino desde casos de vivienda colectiva? Porque el proceso y el paradigma de demolición de edificios de vivienda colectiva a partir de los años 70 y 80 en Europa y en Norteamérica empieza a ser bastante preocupante. Muchísimos edificios que se habían creado con dinero público para alojar a enormes partes de la población, de repente entran en declive y hay una voluntad de algunos gobiernos y de algunos estados para demolirlos. Estas viviendas colectivas tenían su origen en realidad en el siglo XIX y se crean porque en la época industrial, en países industriales como Inglaterra y Alemania, hay una fuerte inmigración hacia las ciudades que hace que haya una demanda de vivienda enorme y que el Estado por primera vez entienda que la vivienda es un tema político y es un tema del cual se tienen que hacer cargo de manera política, de manera activa. Entonces el Estado por primera vez empieza a entender que tiene que proveer de vivienda a su población y que esa vivienda no puede solo nacer de una voluntad privada de desarrollo. Esto que empieza en el siglo XIX se establece a una escala global en los años 30, pero no se desarrollará hasta la posguerra, la Segunda Guerra Mundial de manera más generalizada. Con lo cual, es a partir de los años 40 cuando empezamos a ver grandes proyectos de desarrollo de vivienda en países como Alemania, Francia, Italia o Inglaterra. Entre estos proyectos tenemos en Suecia, por ejemplo, el programa de 1 millón de habitaciones, los poblados dirigidos en España o el PEP en Roma, que es el proyecto en el que englobaré el caso de estudio que voy a presentar. Esta ambición política por alojar de repente un enorme número de personas da pie a los arquitectos de los años 30 a imaginar también unas nuevas formas de vivir. Esto imagino que muchos de ustedes sabrán, pero en este momento los arquitectos del movimiento moderno se empiezan a interesar enormemente por el tema de la vivienda y empiezan a investigar cómo una nueva tipología puede
aumentar los estándares y la calidad urbana, la experiencia habitativa de no solo de las partes de rentas más altas de la población, sino democratizar el acceso a, pues estamos hablando de luz directa, luz solar, ventilación cruzada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que además las ciudades se han densificado enormemente, con lo cual... A ver, ¿sigo compartiendo la pantalla? No, me parece que no. No. No sé, a ver. Ahora. Ahora sí. Sí, ¿no? Ya. Vale, perfecto. Las ciudades se han densificado enormemente, entonces empiezan a explorar tipologías urbanas de alta densidad para poder alojar de nuevo más y más personas en entornos urbanos de menor tamaño. Con lo cual aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de los inmuebles Villa de Le Corbusier o de la unidad de habitación en Marsella, donde Le Corbusier pues, empieza a investigar esta nueva tipología que llaman Grand Ensemble en francés. ¿Qué pasa? Que estos edificios que representaban toda la vanguardia y todos los deseos de democratización de vivienda, de mejora de estándares, cuando realmente se construyen, y en los años 40 y los años 50 viven rápidamente un proceso de estigmatización, principalmente porque se localizan en barrios generalmente mal localizados, mal conectados con el centro, a un mismo tipo de población que en general solía tener un perfil vulnerable. Con lo cual, entonces se empieza a estigmatizar el barrio y ahí se genera un loop de estigmatización, caída en el valor del mercado y aumento de la población marginal. Esto lo podemos ver a través de estas caricaturas que salían en los periódicos en los años 50, pero también existen huellas físicas, por ejemplo, en el suelo de Corviale, donde las carreras de motos dentro de los pasillos pues, contribuían a esta idea de caos y descontrol dentro del edificio. En este momento, como el modelo ha caído y como el modelo empieza a ponerse en duda, existen voces que empiezan a criticar la decisión política de haber gestionado este modelo y se empieza a criticar muy fuertemente a los líderes políticos que han ideado estos programas de gestión de vivienda. Y por otro lado, se empieza a criticar enormemente a los arquitectos que han ideado estas nuevas tipologías arquitectónicas. Y aquí se produce un cisma en el debate. Existe una parte de la población, y no solo de la población, también de la crítica y de la academia, que critica enormemente la toma de decisión de los arquitectos y los culpan de haber generado monstruos. Y existe otra parte que dice, no, en realidad la arquitectura no es el problema ha sido la gestión. El problema ha sido aglomerar personas de renta baja y perfiles cada vez más estigmatizados en un mismo sitio sin acceso y además con un gran estigma sobre sus hombros. Este debate en realidad es parte de un debate mayor que se está produciendo en los años 60, que entra dentro de lo que se llama sociología del espacio, donde se habla de cuál es la capacidad realmente del espacio físico para condicionar y para afectar la estructura social, la estructura de una sociedad. Es decir, si el espacio estructura a la sociedad o si es un mero reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y sobre esto, distintos sociólogos y filósofos tienen distintas ideas. Hay representantes de este movimiento como Bourdieu, como Giddens o como Foucault, que empiezan a desarrollar teorías donde experimentan con tipologías arquitectónicas. Por ejemplo, aquí Foucault coge la estructura de la prisión del Panopticon de Bentham y decide explicar a través de esta tipología que en una prisión la sensación de ser observado no condiciona el movimiento personal de los rehenes, en este caso, de los prisioneros, resultando una especie de autodisciplina de estos prisioneros. Este debate se desarrolla a lo largo de los años y lleva a los sociólogos a preguntarse qué es de verdad un edificio, pero qué es un edificio no para un arquitecto o para un ingeniero, sino para un sociólogo. Esto, a través de mis estudios, de repente en ciencia social y en política y en ciencia política, me di cuenta de que era mucho menos evidente resolverlo o responderlo de lo que yo pensaba como arquitecta. Para un arquitecto o para un ingeniero, un edificio es una cosa muy distinta que para un sociólogo. Los sociólogos
ven el proyecto arquitectónico, pero entienden el edificio como todo lo que ocurre después. Y eso es lo que intenta explicar, por ejemplo, Latour y Janeva en un texto muy interesante que se llama Dame una pistola y haré que el edificio se mueva, que de manera provocativa hablan de los edificios como proyectos en movimiento, que son capaces de interactuar con la sociedad y de ser alterados por ella. Esto nos lleva a la pregunta de qué hacen efectivamente los edificios. Si los edificios parece que de una manera u otra sí que están influenciando la sociedad y cómo la sociedad se estructura, ¿cuáles son esos métodos? Jering, que es otro de los sociólogos que estudio en mi trabajo, analiza un edificio de un laboratorio de biotecnología de Cornell y explica cómo la forma del edificio de biotecnología tiene efectos en el descubrimiento científico de detalles biotecnológicos que se están estudiando en ese momento. Porque desarrolla todas unas teorías donde la manera en la que te encuentras a distintos científicos, las maneras en las que se proporcionan salas de trabajo, puede fomentar la creación de nuevos descubrimientos. Con lo cual, todo este marco teórico, todas estas ideas abstractas, realmente sirven para avanzar y para investigar teorías más concretas sobre política habitativa y, en particular, la gestión de los grandes edificios de vivienda colectiva. Y de alguna manera hay teóricos que ya están intentando integrar estas ideas. Teóricos como Basenberg, por ejemplo, o André Thomsen, son inglés y holandés, porque estas teorías sobre todo se han desarrollado en Holanda y en Inglaterra, empiezan a investigar los procesos de decisión sobre el futuro de estos grandes edificios de vivienda colectiva, en los que evidentemente había valor del mercado, procesos de estigmatización, etcétera, etcétera, pero identifican dentro de los factores que influencian estos procesos las cualidades físicas del edificio como un factor más. Perdón. Entonces, si las cualidades físicas del edificio parece que afectan al proceso de decisión sobre qué va a pasar en los grandes complejos de vivienda colectiva, lo que no acaba de quedar claro es cómo, que es la pregunta que les he hecho a ustedes al principio. Es decir, a lo mejor sí, la arquitectura es política, y eso que yo creo que cuando somos estudiantes de arquitectura, en general es una cosa que es fácil de integrar. Les pido disculpas, estoy un poco malita. O sea, a lo mejor sí la arquitectura es política y parece que estos diagramas están explicando que sí, los efectos de las características físicas de un edificio tienen influencia política, pero lo que no acaba de quedar claro es cómo un edificio de manera práctica tiene una influencia política. Y a mí eso me gustaría que alguien me lo explicara. Y como no encontré mucha teoría para que alguien me lo explicara, es la investigación que decidí efectuar a través del edificio Corviale. Entonces, para efectuar esta investigación, para decidir cómo Corviale, como edificio, tuvo un efecto en las políticas que se gestionaron en él mismo, en vez de tomar Corviale como un edificio entero, hago un ejercicio de descomposición del edificio en partes, basándome un poco en algunas teorías de Rem Koolhaas que había presentado en la Bienal de Venecia en 2014, donde proponía que un edificio no es un edificio en sí mismo, también en un ámbito sociológico, sino que un edificio es la descomposición de sus partes. Y esto esto es interesante, que ya a modo de curiosidad, pues lo expresan a través de estas grandes secciones que generaba en unos pabellones, donde creaba una cúpula renacentista y luego ponía un forjado técnico y luego un falso techo, explicando los distintos niveles de un edificio. Y con esto llego por fin al caso de estudio del nuevo Corviale, que es, como decía antes, un proyecto avant-garde que se empieza a diseñar en los años 60, en plena momento de crisis de vivienda en Roma, pero que tarda meses y meses, años y años,
en ser aprobado, diseñado y finalmente construido. El arquitecto que diseñó este edificio se llama Mario Fiorentino y trabaja con un grupo enorme de arquitectos. Y no es un edificio aislado, este edificio es parte de un gran proyecto de desarrollo de vivienda pública en Roma, que efectivamente se aprueba en los años 60, que tiene como objetivo revitalizar la periferia romana y enseñar y demostrar un gran compromiso social con esta periferia a través de crear primero vivienda social, pero además que esta vivienda social tuviera un carácter monumental. Con lo cual ya empezamos a entender que objetivo político, discurso y forma arquitectónica en Corviale están muy presentes. Corviale suele ser... solemos hablar de Corviale para hablar de este edificio que tiene 1 kilómetro de largo, con pasillos que recorren el edificio entero. Sin embargo, Corviale es un poquito más amplio que todo esto, incluye también los servicios públicos conectados al edificio y esta otra pastilla a 45 grados que también tiene vivienda pública. En total estamos hablando de 1.200 viviendas, pero más viviendas pensadas para núcleos familiares de un número muy elevado, incluso se le dan a 7 unidades, con lo cual el edificio está pensado para unas 8.000 personas, las cuales actualmente viven solo 4.000 porque el edificio está un poco vacío, que llegaron a Corviale más o menos en los años entre 1982 y 1984. Como decía, Corviale está en las afueras de Roma, concretamente en el sudeste, pero existen otros barrios como Viñanova o Laurentino Trentotto alrededor del núcleo histórico romano, que se desarrollaron con la misma ambición. Corviale no es el más grande, pero es el más espectacular en cuanto a sus dimensiones y es probablemente el que más controversia ha generado alrededor. Las referencias de este edificio tienen, como mencionábamos antes, su origen en el movimiento moderno y en esas nuevas tipologías que se crean en los años 20 y 30 para para aumentar la calidad habitativa y la experiencia habitativa de clases populares que empezaban a alojarse en vivienda pública. Corviale, que como he explicado antes, el edificio principal de Corviale, que se extiende a lo largo de 1 kilómetro, tiene en su mitad lo que el arquitecto principal llamó el piano libero, el piano libre, que era un nivel dedicado solo a servicios. Mientras que los 4 niveles por encima y los 4 niveles por debajo se iban a dedicar exclusivamente a vivienda con un espacio de parking en el subsuelo. ¿Esto que conllevaba? Se conllevaba que el edificio podía funcionar más o menos de manera autónoma, lo cual eran ideas utopistas que venían de los falansterios del siglo anterior y de ideas utópicas de crear una ciudad autogestionada que pudiera funcionar de manera autónoma. Esto que podía sonar un poco utopista, en realidad era una necesidad del lugar, ya que Corviale se localiza en una zona bastante alejada de la ciudad, sin apenas conexión con transporte público, con lo cual quedaba una población de 8.000 personas completamente deservidas de servicios, con lo cual la necesidad de integrar servicios en estos edificios venía en realidad redactada de base. Para analizar todo lo que sucedió en Corviale, utilizo una metodología que se llama que se inspira en ciclos vitales biológicos, haciendo una metáfora del edificio como un ente biológico, es decir, que nace y muere. Para entender esto, lo que hago es una cronología que divide todos los eventos que han facilitado que Corviale siga vivo, de alguna manera, y todos los eventos que han llevado a Corviale más cercano a su muerte, que pues en términos arquitectónicos, digamos, sería su demolición. No todo para entender efectivamente cómo funciona la toma de decisión de demolir o no un edificio de vivienda pública y poder estudiar entonces ese proceso de gobernanza. Para ello, además, estudio los tipos de actores que están integrados dentro de este proceso de
de toma de decisión política alrededor del edificio. Lo que estoy intentando estudiar desde el principio es cómo un edificio tiene un impacto en su propia política, ¿no? Y en términos de ciencia política, cuando hablamos de su propia política, de lo que estamos hablando es de su propia gobernanza. Y gobernanza, de nuevo, no es solo cómo está gobernado por los actores que mandan, digamos, sino por toda la pluralidad de actores que existen en Corviale. Entonces, si vemos esta línea debajo, lo siento porque está en inglés, que todo esto estaba escrito en inglés, podemos ver cómo dentro de la gobernanza de Corviale pues, se integran tanto a los habitantes de Corviale como a la autoridad local de vivienda, como a las distintas asociaciones de vecinos, la región, los poderes municipales, pero también el poder político y los intereses de individuos políticos, periodistas, universidades y también órganos criminales que interactúan en este edificio. Para poder daros una idea un poco de lo que pasó en Corviale y poderos explicar después el estudio que he hecho, Corviale fue un edificio. El proceso de decadencia urbana de Corviale es bastante común a cualquier otro barrio de vivienda pública. Corviale se empezó a crear, desde el principio tuvo problemas de financiación para ser construido, se abre un poco antes de que el edificio esté terminado por problemas de presión de vivienda, porque hay una crisis de vivienda en Roma enorme en aquellos momentos, y esto hace que una vez se abre, algunos edificios empiezan a ser asignados de manera legal, pero otros empiezan a ser ocupados. Esto genera un proceso de decadencia, de creación de este estigma del que estábamos hablando. Corviale empieza a aparecer en todos los periódicos como un caos y una catástrofe y un error de cálculo de las administraciones locales y regionales. Los propios vecinos de Corviale empiezan a armarse políticamente para luchar contra este proceso de estigmatización que no les beneficiaba en absoluto. Y en esta lucha entre procesos de vecinos, comunidades de vecinos, las municipalidades, los periodistas que están publicando artículos que estigmatizan la vivienda todo el día, se empieza a crear este loop que estoy estudiando como la gobernanza de Corviale, donde me interesa qué tipo de decisión está tomando cada uno para entender qué ha pasado aquí y por qué a día de hoy, aunque hayamos hablado de demolir Corviale durante años y años, sigue en pie. Para estudiar todo esto me baso en teorías aún más específicas de teoría pública, de teoría de política pública, que hablan de los instrumentos de la política pública, es decir, cómo los distintos actores utilizan instrumentos para llegar a objetivos específicos. En este caso, lo que nos interesa es saber cómo el edificio ha tenido un impacto en este proceso de demolición, de toma de decisión. Con lo cual, por un lado, tenemos que entender cómo funciona el proceso de toma de decisión, y eso es lo que estamos entendiendo, viendo cómo pues, los habitantes presionan a los periodistas, que presionan a las personas, a los administrativos de la municipalidad, y eso es el proceso de decisión. Pero por otro lado, queremos entender cómo el edificio está influyendo en este loop de toma de decisiones y de influencias, porque a priori están desconectados, pero si no resolvemos esta conexión, entonces no resolveremos la primera pregunta, que es cómo la arquitectura influencia los procesos políticos. Bueno, pues para conectarlos, me baso en la metáfora de, digamos, que las distintas piezas del edificio son instrumentos de política pública. Es decir, que los distintos piezas de este edificio que voy a estudiar, desde las ventanas a las puertas, al tamaño de la vivienda, tienen de alguna manera, están puestos de ahí por alguna razón, pero además tienen una especie de vida propia por la cual pueden retroalimentar y cambiar el curso de este proceso de gobernanza. Que esto está basado pues, en teorías de política pública que hablan de una inercia autónoma de estos instrumentos. Bueno, aquí no se ve nada, pero esta es la lista de los tipos de instrumentos, de dispositivos de Corviale que estoy estudiando, desde su sistema de calefacción hasta sus ascensores, pero algunos inmateriales también, como su simbología o su estética, para estudiar cómo cada uno de ellos ha tenido un proceso
ha tenido una influencia en este proceso político y finalmente poder responder si Corviale efectivamente influenciaba el proceso político a través de su arquitectura, pero no solo si lo hacía o no, sino descifrar cómo lo hacía. Entonces, para ello, bueno, hago un zoom y así se ve mejor. Para ello lo que estudio de manera práctica es cuál es el objetivo principal por el que se implanta uno de estos dispositivos, qué pasa cuando se implanta, qué efectos secundarios tiene y cómo acaba influenciando de alguna manera ese proceso de gobernanza. Para ello voy a explicar rápidamente cómo el sistema de calefacción centralizada de Corviale influenció el proceso de gobernanza y luego daré otro ejemplo de algo inmaterial sobre cómo la simbología de Corviale influencia este proceso de gobernanza. Entonces, Corviale tiene una central térmica centralizada, es decir, solo tiene una, no tiene un servicio de calefacción individual. Esto se hace por una toma de decisión práctica, tanto de logística del combustible de la época y también por un ahorro de coste. Entonces, toda la gestión de esta central térmica está fuera de Corviale, no está central, no está integrada dentro del edificio, pero se puede ver desde el edificio. La foto de la derecha es una foto desde el edificio mirando esa central, que es donde podéis reconocer las chimeneas, y aquí podéis ver la central y Corviale detrás. No, voy a explicarlo. Voy a explicarlo desde aquí. Disculpen que sigo mal. Entonces, a priori, la decisión de haber instalado una central térmica solo se hace por una cuestión práctica y de ahorro de costes. Corviale había tenido un problema de ocupación de algunos espacios, con lo cual había una gran parte de la población de Corviale que estaba de manera informal. Esto molestaba a los inquilinos que no estaban de manera informal, no tanto por una cuestión social de que les molestaran ellos mismos, sino porque aumentaba el coste de su factura del gas, porque esta gente que estaba de manera informal había conseguido conectarse a la red de calefacción. Con lo cual, para manifestarse en contra para pedir ayuda a las autoridades locales de vivienda y presionar porque esta ayuda fuera efectiva, porque habían pedido ayuda y no habían recibido ninguna respuesta, los habitantes de Corviale, que estaban de manera formal y que estaban hasta ahora pagando sus recibos del gas, deciden dejar todos de golpe de pagar los recibos del gas, esperando que así las autoridades locales pues respondan y finalmente ayuden a gestionar este problema que tenían con los inquilinos que estaban en el edificio de manera informal. ¿Qué pasa? Que cuando los habitantes de Corviale dejan de pagar el gas, la autoridad local de vivienda, que tiene control sobre la central térmica y que, como es una calefacción centralizada, tiene todo el poder de ella en un único lugar, apagó la calefacción y dejó a todo el inmueble sin acceso a agua caliente durante todo un invierno. De manera que al final los vecinos volvieron a pagar la calefacción y se creó un clima de tensión enorme entre la empresa pública de vivienda y los vecinos de Corviale, ya con los informales evidentemente, pero también con los que estaban de manera regular en este edificio. Con lo cual, ¿qué quiero decir con este? Aquí resumo alguna cronología de estos hechos. Y aquí resumo un poco los principales hechos para entenderlo de manera un poco metodológica. ¿Qué quiere decir? Que es que un dispositivo que se había integrado en el edificio de manera simplemente práctica tiene el resultado final de que se convierte en una herramienta de control y de presión social por parte de la autoridad local de vivienda para motivar y para casi obligar a los propios inquilinos a que vuelvan a pagar estas facturas dentro de Corviale. ¿Y qué tiene esto de resultado dentro del proceso de gobernanza? Pues que esto genera una crispación entre los vecinos y la autoridad local que hace que no se hablen durante 30 años. No solo por esto, pero esto condiciona mucho ese tipo de diálogo. Entonces, este ejemplo lo utilizo para explicar un poco la metodología que yo estoy siguiendo para ser muy precisa y apuntar con un dedo
de qué manera, no la arquitectura como una palabra mayor, pero algunos dispositivos dentro de este edificio tienen un rol activo dentro de la gobernanza. Bueno, había preparado el ejemplo de los ascensores, pero vamos un poco mal de tiempo. Voy a ir directa al ejemplo de la dimensión simbólica, que además es un poco más divertido. El Corviale se crea, como habíamos dicho, en los años, bueno, se aprueba en los años 60, pero se empieza a movilizar de verdad en el año 75, cuando acababa de ganar una coalición entre partidos de izquierdas, Partido Comunista, en Roma, para gobernar por primera vez en la ciudad de Roma. En este momento los partidos de izquierdas quieren hacer un gran acto simbólico que demuestre su compromiso con las clases populares y con la preocupación de la periferia de Roma, que crecía sin mucho control urbano. Para ello, como ya he dicho, se crea Corviale y otros proyectos urbanos que demuestran de una manera monumental la actividad de la municipalidad en ese territorio. Con lo cual, Corviale era un sueño, Corviale eran unos principios de solidaridad y de compromiso con las clases populares. Corviale, a lo largo de los años, cae en este proceso de estigmatización, que no viene solo por la mala gestión del edificio o por la comunalización de personas de renta baja o de personas que habían ocupado el edificio. También este proceso de estigmatización también se artificializa por los propios intereses, por ejemplo, de los periodistas, que quieren escándalo y que quieren historias cada vez más jugosas y se van a un edificio que se estaba poco convirtiendo en un símbolo del caos italiano, a hacer fotos, a contar historias cada vez más con detalles escabrosos o incluso a recrearlas. Tengo, a través de las entrevistas que he hecho a residentes de Corviale, me contaban cómo cuando eran pequeños venían periodistas, por ejemplo, y les daban pistolas de juguete para hacerles fotos, haciendo parecer que los habitantes de Corviale, incluso los niños, estaban ya relacionados con tramas de criminalidad, y luego publicando estas historias en medios nacionales. Con lo cual Corviale se convierte a nivel nacional como un símbolo de desastre, caos y marginalidad. Este símbolo, en los años 90, viene utilizado por la derecha, por una derecha que está en auge y que está intentando ganar votos en las periferias, que es la derecha de la Alleanza Nazionale, con Silvio Berlusconi liderándola, está subiendo esta derecha y se empieza a buscar símbolos para los discursos y para parte de la campaña. En este momento Corviale se integra como un símbolo fuerte que ahora no demuestra solo la decadencia urbana, sino que demuestra de repente la locura de la izquierda y la capacidad de gestión de la izquierda, con lo cual Corviale es el ejemplo de por qué la izquierda no debe gobernar en la periferia de Roma. Y se empieza una campaña enorme promovida desde el partido, pero también a través de los medios asociados, de que Corviale debe ser demolido. Y esto se dice en medios de comunicación, pero también se dice en las campañas. Por ejemplo, aquí veis en 2008 una campaña para la presentación a un candidato de la Alleanza Nazionale al Ayuntamiento de Roma, donde toda la campaña se basa en esta idea de demoler Corviale y se hace delante de Corviale. Bueno, a través de del estudio de todos estos eventos voy conectando cuando un periodista dice una cosa, por quién está involucrado en esta idea, si viene influido por un partido político o no. Es decir, empiezo a estudiar el proceso de gobernanza, pero lo relaciono, como decía, con la idea de la tipología y de la dimensión simbólica de este edificio, para llegar de nuevo a la misma idea metodológica. Se instaura una simbología por un motivo preciso, porque la izquierda quiere demostrar su rol en la gestión de la periferia de Roma, pero esta se muta por sucesos que no habían sido previstos y finalmente tiene otro efecto, que es convertirse o instrumentalizarse para algo completamente distinto, que es efectivamente para atacar a esa misma izquierda.
Con lo cual, la dimensión simbólica de este edificio tiene como resultado que se inaugure por primera vez este proceso bastante feroz que lleva a pedir la demolición del edificio. Con lo cual, yo vuelvo, como decía, a leer cada uno de estos procesos, a analizarlos e intentar explicar de manera precisa por qué algunos dispositivos de Corviale tienen un rol real en la toma de decisión política sobre lo que está sucediendo en Corviale y a tirar luego tipos de conclusiones sobre qué tipos de dispositivos funcionan de qué manera y cómo algunos se pueden instaurar en nuevas prácticas de transformación de edificios de vivienda social. Todo esto tiene como objetivo no solo resolver una duda teórica sobre qué maneras tiene la arquitectura de influenciar políticamente una toma de decisión, sino que puede ayudar a integrar esta capacidad, este saber, esta posibilidad de prever los efectos que tienen algunos dispositivos arquitectónicos en la gestión política para transformar los edificios que ya están construidos y entender que pueden ser dispositivos que pueden ser alterados para que dejen de producir esos efectos o para diseñar nuevos edificios donde seamos ya conscientes de todos estos efectos. Y sobre todo, para lo que más tiene sentido este tipo de estudio, es para enseñar a las clases políticas a leer edificios en clave de acción política y entender que a lo mejor no hace falta simplemente demoler un edificio entero cuando no funciona, sino que a lo mejor bastaba con arreglar esta parte de aquí o esta parte de allá, porque eran ellas las responsables o eran ellas las que estaban condicionando algunos de los procesos políticos que luego derivaron en tomas de decisiones mayores. Con lo cual, de manera breve, creo que voy a dejar de compartir. Ya no estoy compartiendo, creo, ¿no? Bueno, de manera breve sí quería contar este estudio así, también para conocer sus impresiones y para empezar ahora un breve debate o un breve momento de preguntas. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Rocío, muchísimas gracias a ti. La verdad es que creo que el caso del Corviale pues, es un caso muy importante ya en sí y también creo que no podías elegir como mejor ejemplo, por así decirlo, por esta tesis, ¿no? Porque realmente en el Corviale, como bien se ve, ¿no? A partir de tus láminas, de tus diagramas, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Creo que es muy interesante al final cómo cierras, ¿no? Un poco tu ponencia, ¿no? Con esta cuestión relativa al hecho que a lo mejor no es tan o no es adecuado, o no siempre es adecuado como esta cuestión, pues, de la demolición de estos edificios que tienen una simbología y representan determinados valores, ¿no? A lo mejor unos valores que se ligan, ¿no? A momentos históricos, políticos, arquitectónicos del pasado, sino más bien tener como esta sensibilidad que hoy en día sí deberíamos de tener, puestos los temas pues, de la sustentabilidad, etcétera, ¿no? En sus aspectos como más amplios, económica, social, climática, ecológica, todas las que tú quieras. Sería muy importante tener esa sensibilidad. De hecho, en la sesión pasada, en la plática pasada, la doctora Paola Bracchi nos mostró diferentes ejemplos, ¿no? Allí en Francia se detuvo más en el análisis de unos proyectos de la Catoni Basal, ¿sí? De cómo unos edificios que venían considerados de una cierta forma obsoletos, ¿no? Que tenían como muchos problemas, a través de un enfoque mucho más sensible y respetando, por así decirlo, este balance energético, ¿no? De toda la energía que se puso para construir esos edificios, vuelven o llegan a tener otra vida, ¿no? Con un enfoque mucho más sutil, mucho más sensible, incluso, ¿no? Sin tener que mover, que realojar, pues, las personas de un lado a otro de la ciudad, ¿no? Creo que, por lo que tiene que ver con el Corviale, que el Corviale de una cierta forma responde, ¿no? Por un lado, cuando se construyó, como bien lo delineaste, esta crisis habitacional que afectaba a Italia que afecta a Italia, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y por otro lado esta experimentación, ¿no? Como arquitectónica de construir un conjunto de vivienda, por así decirlo, que
si por un lado ya había una crítica, ¿no?, a esos conjuntos que se estaban alejando de la ciudad, y habría que aclarar que se hacían en la periferia porque los terrenos costaban menos y por lo tanto había una emergencia habitacional brutal. No tenemos dinero para comprar dentro de la ciudad, no venimos de la Segunda Guerra Mundial, ahí los hacemos. Si había por un lado, repito, esta cuestión, ¿no?, de generar como conjuntos que se integran a la ciudad, la mera verdad, al momento que uno analiza, que uno de los problemas, ¿no?, del Corviale no es el Corviale en sí, sino es la locación, o sea, dónde está el Corviale, ¿no? Porque al final, digo, dentro de lo que cabe, ¿no?, es una estructura, es una mega estructura, hay una densidad que es brutal, porque no solo está la barra, están también los otros volúmenes, pero por otro lado también estamos diciendo a 8.000 personas que se vayan a vivir en el campo, por así decirlo. Entonces, otra vez, esta división, ¿no?, que vemos entre el proyecto de arquitectura y el proyecto de la ciudad. Cuando aquí a cambio en este curso estamos remarcando que el proyecto de la vivienda colectiva es el proyecto de la ciudad, ¿no? Está claro, bien delineaste la situación política italiana, justo ahora el lunes acaba de fallecer a Berlusconi, pues en Italia. Está claro que al final la política también muchas veces creo que es hábil en manejar el mensaje de una cierta forma a su favor, ¿no? Si a nuestro favor juega pues el derribo, pues decimos que lo derribamos, si a nuestro favor nos da pues de que se quede y que lo modificamos, pues que se quede y que lo modificamos. Pero claramente sí, hay esta relación entre arquitectura y política que es brutal, ¿no? Puesto que, y me gusta repetir, digamos, de una cierta forma, un pensamiento de José María Montaner, puesto que cada forma arquitectónica es la expresión de una ideología. Por lo tanto, cada forma arquitectónica y urbana es, digamos, de una cierta forma, la materialización de un pensamiento ideológico. Es por eso, digamos, que no contemplo, ¿no?, muchos comentarios, pues es una arquitectura bonita o no, pues la arquitectura es una expresión de una ideología, por lo tanto podemos estar de acuerdo o no sobre una ideología. Es decir, una arquitectura tiene trascendencia mucho más allá de ella misma, ¿no?, que es un poco lo que tú aquí nos mostraste. Por lo tanto, muchísimas gracias, la verdad, por tu presentación. Nos acercaste a un universo, digamos, a lo del Corviale, que está lejos de aquí. Aquí hay otros casos, digamos, que a lo mejor podrían ser parecidos. Qué interesante las imágenes que pusiste al final, pues de la muerte de la arquitectura moderna con Charles Jenks, ¿no? La caída y el derribo del Puig Igoe. Y me gustaría preguntarle aquí a los estudiantes si quisieran hacerle alguna pregunta a la arquitecta Rocío o tienen alguna consideración, alguna aportación que le gustaría hacer. Enrique. Hola, ¿qué tal? Rocío, muchísimas gracias por la ponencia, muy, muy interesante, y solamente para compartir algo muy similar que sucedió aquí en la ciudad de León con usos distintos. En un barrio teníamos gran cantidad de tenerías, que es donde se curte el cuero, etc., 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 y teníamos una mezcolanza de usos con habitacionales, comerciales, industriales, de todo tipo. La política, claro, que para nosotros nos quedó claro y queda claro que tiene que ver mucho con este tema, tanto urbano como arquitectónico. Se determinó crear una nueva zona para todas estas gentes, curtidores. Crearon una nueva zona de uso industrial por el hecho de que estaban vertiendo todos sus desechos sobre los residuos del drenaje pluvial, y todo eso corría por la parte de un río importante aquí en León, que se llama como el Malecón del Río. Los olores eran penetrantes en el tema habitacional. Políticamente hablando, los cambian. Mucha gente ya estaba arraigada porque estamos hablando de un barrio de aquí de la ciudad, un barrio que ya tiene sus usos y costumbres en el barrio, toda la vida la llevaban en el barrio. Hoy los mueven a 120 kilómetros, en el cual hoy se tienen que mover a través de no en bicicleta como se vivía en el barrio. Sin embargo, esas tenerías que se quedaron vacías, gobierno lo que hizo fue comprarles la propiedad, y en el hecho de evitar el tema de que estuvieran completamente solas, porque ya era un barrio que ya se había muerto, a los poquitos meses les quitan un hospital regional, lo mueven del lugar, empieza a morir el barrio, y sobre esas planchas hoy de concreto
generaron proyectos de vivienda vertical. Generaron, llevaron a gente prácticamente a vivir hacia el barrio, y mucha de la gente que compró esos mismos, esos mismos departamentos, pues fue prácticamente la misma gente del barrio. Se sintieron una parte, pues sí, muy ahorcados por el tema de que hoy te vamos a quitar tu tenería y hoy te vamos a mandar a otra zona. Sin embargo, el tema político, claro que tuvo que ver, y la única forma en la que pudieron rescatarlo fue generando vivienda, vivienda vertical, en este caso para sacar el mayor provecho al terreno. Se me hizo muy interesante la ponencia, tus estudios. Muchísimas gracias por la aportación. Y bueno, esta es una aportación muy similar en cuestión a lo que sucede acá, o sucedió acá en León, Guanajuato. Muchísimas gracias por su comentario. ¿Querría saber el nombre de estas tenerías? Es una N cantidad de tenerías, todas vertían, insisto, el tema, sus desechos a lo pluvial. Es el barrio se llama el Barrio Arriba, es Barrio Arriba que en León, Guanajuato. El proyecto urbano, la verdad, estuvo muy bien trabajado, desde el tema de no cortar esas identidades. 2 tenerías las tienen hoy como parte de museo, como parte de recorrido. Sin embargo, el distintivo del barrio es ese olor penetrante que vas apenas al kilómetro a la redonda y ya sabes que estás en Barrio Arriba. Bueno, les agradezco de nuevo toda su atención. Por desgracia tengo que acabar aquí la presentación porque tenía otro compromiso, pero de nuevo muchísimas gracias por toda su atención. Dejé mi email en la presentación, pero si necesitan, si tienen cualquier otra duda, estaré encantada de responderlas. Pueden preguntar por mi email. Y nada, les deseo una buena continuación del curso. Y de nuevo, gracias por la invitación a todo el equipo del máster. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Que Hasta estés muy luego, que bien. vaya muy bien el sábado. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.